incumplimiento de la norma, perdón, del estándar, de una cláusula en concreto. La norma, aprovecho para decirles que la norma se estudiará de manera pormenorizada en jornadas futuras. Por tanto, la no conformidad es el incumplimiento de un requisito. ¿De qué manera podemos saber cuáles son los requisitos? Recuerden ustedes clases pretéritas de nuevo. Esos requisitos que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo evidenciaba y ponía a nuestra vera para que los cogiésemos, los arrastrásemos y los tuviésemos como referencia, ¿de acuerdo?, a la hora de realizar las auditorías reglamentarias. Por tanto, auditaremos en base o contra esos requisitos, ¿de acuerdo? Nosotros los auditores, el argot que utilizamos es auditar contra los requisitos legales, contra las cláusulas de una norma, etcétera, 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 ¿no? Cuando tenemos una no conformidad, tenemos evidencia objetiva de que un requisito no se ha tenido en cuenta. Por ejemplo, oye, en el plan de prevención, pues no hemos tenido en cuenta, o en la planificación preventiva, no hemos tenido en cuenta que hay que dar una formación adecuada, suficiente, teórico-práctica a todos los trabajadores. Oye, pues no lo hemos tenido en cuenta. Pues señores, tenemos un incumplimiento de un requisito, tenemos que levantar una no conformidad, es una desviación del sistema. O, por ejemplo, que la práctica difiere del sistema definido. Es decir, si bien el cumplimiento documental de la formación está, lo tenemos efectivamente, sabemos cuánto tiempo, cuántos recursos técnicos, económicos dedicamos a la formación a lo largo de un periodo, a lo largo de un año, por ejemplo, documentalmente lo tenemos, pero difiere mucho de la práctica. Difiere mucho de la práctica. Oye, pues parece ser que los trabajadores, aunque tenemos aquí los registros y sus firmas, parece ser que cuando hemos realizado la visita a los talleres y hemos preguntado si han recibido la formación, ¿de acuerdo?, de los equipos de emergencia de cara al manual de autoprotección, pues no la han recibido. Hay una interferencia ahí. La documentación dice A, pero la realidad es B. Hay un incumplimiento. Se levanta una no conformidad. O tercera posibilidad, que la práctica no sea eficaz. ¿Vale? Podemos decir, nuestro sistema de gestión documental nos puede decir que efectivamente se realiza una formación, sea una formación genérica, o sea, una formación específica, la de los equipos de emergencia, ¿vale? Pero luego veamos que en la práctica no sea eficaz, que efectivamente la emergencia se ha producido y que los equipos de emergencia no sabían cuál era su papel, no sabían cuál era su responsabilidad. Son tres caminos, son tres canales diferentes para levantar una misma no conformidad. ¿Cómo comunicamos una no conformidad? Recuerden ustedes cuando hablábamos de la realización de la auditoría que nuestro talante debía ser positivo, ¿verdad? Debía ser positivo, conciso, práctico, ¿de acuerdo? Pero esa atmósfera calma o amable no debía abandonarnos nunca. Cuando nosotros comunicamos una no conformidad, no se trata de comunicar una multa por exceso de velocidad, no se trata de un castigo, ni muchísimo menos. Debemos tratar de hacer comprender a la entidad auditada, ¿de acuerdo?, que cada vez que nosotros levantemos una no conformidad, que hallemos una evidencia de un incumplimiento, es una oportunidad de mejora, ni más ni menos. Yo sé que esto suena un poquito irreal, ¿vale?, pero es una oportunidad de mejora. Es una oportunidad de mejora que no he descubierto yo, que hemos descubierto el auditor y el auditado, ¿vale? Debemos ser positivos, debemos ser concisos, debemos ser profesionales, ni más ni menos. Informes de no conformidad, pues, ¿cuáles podemos utilizar? Los informes de no conformidad no responden a un patrón, ni muchísimo menos. Podemos utilizar incluso los informes de no conformidad que tenga el cliente, que tenga la entidad auditada, la organización auditada, ¿vale? Las no conformidades deben estar basadas en hechos, deben ser precisas, trazables, objetivas, concisas, etcétera, etcétera. Con respecto a la clasificación de las no conformidades, debemos distinguir entre el tipo de auditoría que nosotros llevemos a cabo. Si bien podemos hablar de no conformidades mayores, de no conformidades menores, podemos hablar incluso de observaciones. Cuando no levantamos una no conformidad, podemos levantar una observación.
Estas clasificaciones de incumplimientos o de hallazgos, de desviaciones del sistema, carecen de razón de ser cuando hablamos de auditorías reglamentarias. Cuando hablamos de auditorías reglamentarias, el cariz de la no conformidad, si bien es importante, sin lugar a dudas, pero no va a condicionar el resultado de la auditoría. ¿Vale? Si yo quiero darle valor a mi informe de auditoría, a mi auditoría, pues sí puedo efectivamente distinguir entre incumplimientos graves, no conformidades mayores, o incumplimientos menos graves, no conformidades menores. Incluso detalles que yo veo conveniente analizar, ¿vale? Para evitar que en un futuro puedan convertirse en desviaciones del sistema, en no conformidades, que serán las observaciones. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos, ¿vale? Pero es esencial, ¿de acuerdo? Las no conformidades mayores no son ni más ni menos que incumplimientos reiterados en el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de la empresa. Son incumplimientos que pueden poner en riesgo la eficacia del sistema. Las no conformidades menores son incumplimientos igualmente. Incumplimientos, recuerden, son no conformidades, incumplimientos de requisitos, incumplimientos de requisitos legales. ¿Dónde tenemos esos requisitos legales? Por ejemplo, echen un vistazo a la LISOS, ¿de acuerdo? Echen un vistazo. Hablamos de no conformidades menores, podemos encontrar que efectivamente en una empresa tenemos 500 trabajadores y realizando un muestreo de los registros de los certificados de formación, encontramos que en un único departamento nos falta la formación, o uno de los trabajadores no ha recibido la formación suficiente y adecuada teórico-práctica, ¿de acuerdo? Genérica. ¿Deberíamos levantar una no conformidad o no? Deberíamos levantar una no conformidad. Tenemos efectivamente que la obligación es para todos y realizamos un muestreo. Tengamos en cuenta que estamos analizando, que estamos muestreando, estamos auditando un departamento, De los 500 trabajadores estamos auditando un departamento. Por tanto, hay que levantar esa no conformidad. ¿Mayor o menor? Señores, si en el muestreo de 500 trabajadores hemos descubierto solamente un incumplimiento, pues podremos caracterizarla o tipificarla como leve. Ahora bien, si encontramos que durante el muestreo esa misma no conformidad, esa misma desviación se produce en determinados estamentos, en determinados departamentos, esa reiteración de no conformidades leves hacen una grave. Esta puede ser la regla de 3 que nosotros podemos seguir a la hora de tipificar las no conformidades, las desviaciones del sistema como leves o como graves. Para terminar con este aspecto, decir que las no observaciones no son incumplimientos, pero pueden efectivamente representarlo en el futuro. Por lo pronto, o por lo tanto, es conveniente plasmarlo en el informe. Es un valor añadido que podemos dar a nuestro informe de auditoría, nuestro informe final de auditoría. Con respecto al perfil, a la competencia, a la actitud, a la formación del auditor, debemos decir que de esta depende gran parte que el éxito de la auditoría. Todas las conclusiones deben basarse firmemente en la objetividad, en hechos probados, en evidencias. Y a la hora de realizar una auditoría, a la hora de saber cuáles deben ser estas competencias, podemos basarnos en la ISO 19011 del 2002, que habla en su apartado número 6 de cuáles son las competencias de los auditores. No solamente en el apartado 6, sino en la totalidad de esta norma, forma parte de una buena base a la hora de saber realizar una auditoría. ¿Cuáles son las características que debe reunir un auditor para evidenciar o para asegurar el éxito de la auditoría reglamentaria? El auditor debe ser riguroso, ordenado, paciente, constructivo, diplomático, desconsiderado hasta cierto punto, imparcial, influenciable sin lugar a dudas, responsable, discreto, cumplidor, objetivo, autoexigente, ético, flexible, sagaz, honesto y perseverante. En absoluto debe representar una persona un carácter irascible, negativo, despistado, irritable e impuntual. Recuerden que la gestión del tiempo a lo largo de la auditoría es esencial.
Las responsabilidades del auditor son las que ya a lo largo de estas jornadas hemos interiorizado.